Debido a la proximidad de la celebración de la fiesta de Pentecostés que se va a celebrar este mes, todavía falta algunas semanas, debido a la proximidad del Pentecostés, o mejor dicho, debido a la celebración del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, porque en realidad eso es lo que los cristianos celebramos, el descenso del Espíritu Santo hace 2000 años y que todavía sigue en la iglesia, en cada uno de nosotros. Debido a eso, hoy meditaremos en el tema preparándonos para Pentecostés. Preparándonos para Pentecostés. Pentecostés no es solo un evento histórico que ocurrió hace 2000 años. Para algunos puede ser intrascendente, sin mucho valor. Sin embargo, para un cristiano verdadero, especialmente pentecostal, Pentecostés significó algo trascendente, porque allí comenzó la iglesia cristiana. Es un momento histórico que ocurrió hace 2000 años, pero es una promesa vigente para nuestros días. Esa promesa la hizo Dios el Padre y enseñada por nuestro amado Señor Jesucristo. Sin embargo, antes que el Espíritu descendiera como un viento recio, como dice su palabra, hubo un periodo de preparación, un periodo intenso de preparación, porque Jesús se los enseñó, se lo motivó. La pregunta hoy no es si Dios quiere enviar y llenar nuestras vidas con su Espíritu. Él está deseoso de llenar nuestras vidas con su Espíritu Santo para revolucionar nuestra fe, nuestras vivencias cristianas, nuestro accionar, nuestra relación, tanto en la casa, en los matrimonios, en la familia, como padres, como hermanos, pero especialmente en su obra, para ser verdaderos instrumentos usados por Dios. Porque es lo mismo que cuando alguien va a comprar un 0 kilómetro, por ahí uno la primera vez que lo hace, piensa ingenuamente que te van a entregar el 0 kilómetro con el tanque lleno. Pero los que tuvieron esa oportunidad se llevaron el chasco, yo también alguna vez, de que te entregan el flamante 0 kilómetro con apenas el olor a nafta, con unos poquitos litros, y te recomiendan, vas a poder andar, pero lo primero que tenés que hacer es ir a una estación de servicio y llenar el tanque. No se te ocurra ir a la ruta como estás. O sea que esto ilustra de alguna manera que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados. Según Efesios 1:13, en ese momento que hemos creído, que hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo ya viene a vivir en nosotros. Eso se llama la presencia del Espíritu o el sello del Espíritu, que es por supuesto un sello invisible, pero se nota en nuestras vivencias. Hay un cambio, aunque no tenemos la plenitud, pero los familiares, los amigos, todos nos empiezan a decir, te noto diferente, tuviste un cambio. Y algunos dicen seguramente que te lavaron el cerebro en tu religión. Te habrá pasado, pero nada de eso es verdad. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios ya entró a vivir. Pero eso no quiere decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Llenos es una expresión simbólica, que quiere decir controlados completamente. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras emociones, todo. Es como el ejemplo que les puse del vehículo 0 kilómetros. Te dan un poco de combustible, pero directo a la estación de servicio a llenar el tanque. Triste y lamentablemente hay muchos cristianos que se pasan la vida con el poquito de la presencia del Espíritu Santo. Y muchas veces eso hace que se queden en el camino, porque el que nos motiva a seguir fieles, firmes hasta el fin, pase lo que pase, es la llenura, es el poder, es la unción, es la gracia de Dios a través del bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo es equivalente a decir llenura.
Llenura del Espíritu quiere decir que Él toma el control de nuestra vida si nosotros lo deseamos y se lo permitimos. Así que la pregunta de hoy no es si Dios quiere enviar y llenar nuestras vidas con su Espíritu, sino si nosotros estamos listos y dispuestos para recibirlo. Y la pregunta es, ¿será que estamos realmente deseando con todo nuestro corazón? Porque a veces uno dice, bueno, hay tantas cosas necesarias en la vida, pero muchas veces te quedas en el camino sin fuerza, sin ánimo, sin poder seguir adelante. Porque el que nos ayuda a seguir a Cristo, ayuda a servirle, ayuda a triunfar en todas las áreas de la vida, a pesar de los 1001 problemas que podamos pasar, es la plenitud, es la llenura del Espíritu Santo. El tanque lleno. Y eso quiere ocurrir todo el año, pero hacemos énfasis especialmente en esta época. Por eso el tema de hoy, como les mencioné anteriormente, es preparándonos para Pentecostés, buscando tener corazones listos para el fuego de Dios. Es lo mismo que si vamos con el 0 kilómetro a la estación de servicio, pero no le permitimos a quien nos atiende que abra y cargue el combustible. Tenemos que nosotros facilitarle que abra. Así que Dios está dispuesto, te ama y quiere llenarte con su Espíritu, hoy y cada día del año, porque eso es renovable. Lo mismo ocurre con un vehículo. Ojalá cargáramos el tanque del combustible para siempre, pero ustedes saben que cuando más andamos, más consumimos combustible. Así que es una renovación constante. En primer lugar, preparándonos para Pentecostés, lo primero que tenemos que hacer es tener la actitud en la espera. La actitud en la espera. ¿Qué actitud debemos tener mientras esperamos que ocurra esa gran experiencia? O que se renueve, si alguna vez ya lo recibiste. Alguna vez no te conformes. No vivas con laureles del pasado, laureles secos, porque el Espíritu Santo debe ser renovado continuamente. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo le dice, no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos de su Espíritu. O sea que eso todo el año tenemos que estar buscando la plenitud. La actitud en la espera. ¿Y cuál es lo principal? La principal actitud para ser llenado del Espíritu Santo es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. El cristiano que no es obediente puede hacer ayuno, puede orar, pero Dios se fija en la obediencia a lo que Él dice, a su palabra. Antes de la manifestación hubo una instrucción. Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. Fue una recomendación, fue un pedido, fue un mandato de Jesús. Porque Él sabía que sus discípulos iban a fracasar. Si no estaban llenos y bautizados con el Espíritu Santo, ellos no iban a poder hacer la tarea que Él esperaba que hicieran. La preparación comienza con la obediencia a Dios. Y uno dice, ¿será que yo soy obediente? Y las preguntas pueden seguir surgiendo. ¿Soy obediente en todo? ¿Soy obediente siempre? ¿Soy obediente en aquellas cosas que aún no me gustan hacer? Porque hay veces que Dios te puede mandar a hacer algo que no te cae bien, pero Dios te quiere usar, Dios te quiere emplear para sus propósitos. Así que en la obediencia está el secreto. Es una de las grandes motivaciones en la espera de esa gran experiencia. En Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5 dice, y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Quedaba poco tiempo, pero era el tiempo suficiente si ellos lo aprovechaban bien ese tiempo. Así que nos dice que les sugirió, nos dijo que les dio la idea, dice que les mandó que se queden en Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. A veces queremos el poder de Dios sin la disciplina de esperar en su presencia. Ahí está.
somos muy apresurados, no queremos esperar, queremos que todo se ocurra en el instante. Estamos acostumbrados a que en una computadora ponemos enter y ya entra el programa, ya sale. En las cosas de Dios tenemos que ser pacientes, como decía el salmista, pacientemente esperé al Señor y escuchó mi clamor y se inclinó a mí y me sacó del pozo cenagoso, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Pacientemente. Dicho sea de paso, si estás orando por algo y Dios no te respondió y te habrás preguntado ¿por qué? Bueno, tal vez el Señor está probando tu perseverancia en la vida de oración. Pero pastor, ya oré 100 veces. Quizás en la 101 vas a recibir la respuesta. Quizás no estás preparado para recibir lo que estás pidiendo. O quizás lo que estás pidiendo no es lo que Dios te quiere dar, porque ¿qué padre da cosas que no tengan mucho valor? Lo que Dios te quiere dar y me quiere dar es mucho mejor de lo que pedimos. Así que te animo a ser perseverante en la oración, no de vez en cuando, todos los días, si es posible mañana, tarde, noche, perseverar en la oración. Y a veces eso cuesta, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar. La misma palabra dice que Él intercede por nosotros. Y de igual manera el Espíritu intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por nosotros. Así que cuando no tenés muchas ganas de orar, entonces decirle, querido Espíritu Santo, te pido que me ayudes a orar y aún que intercedas por mí. Y quiero darte otra gran noticia, que seguramente la sabés. Eso ocurre en la tierra, en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero en el cielo tenemos un gran intercesor, que es Jesucristo a la diestra de Dios el Padre, que intercede por sus discípulos. Bueno, qué gran noticia, gracias, tenemos 2 grandes intercesores, así que pedile que ellos te ayuden a orar. A veces nosotros con buena intención decimos, hermano, ayúdame a orar, hermana, ayúdame a orar. Yo te sugiero decirle, querido Espíritu, ora por mí, ayúdame a orar. Señor Jesucristo, tu palabra dice que sos nuestro intercesor ante el Padre y Él lo va a hacer mejor que nadie. Así que queremos nosotros tener ese poder sin la disciplina de esperar en su presencia. Prepararse para Pentecostés significa detener nuestra agenda para darle prioridad a la agenda de Dios. Es casi seguro que en este tiempo nuestras agendas, por decirlo, están llenas, repletas de actividades. Algunas son necesarias, otras son intrascendentes, pero por ahí algún cristiano dice, no tengo tiempo de orar tanto. Bueno, poné de lado tu agenda y dale prioridad a la agenda de Dios. Y Él se va a ocupar de ayudarte, de llenarte con su espíritu, de transformar tu vida y te va a responder a lo que le estás pidiendo. En tercer lugar, preparándonos para Pentecostés, para la celebración del Espíritu Santo, la segunda es la unidad del cuerpo, la unidad del cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo no estamos hablando del cuerpo humano. La Biblia dice que la congregación, que la iglesia, los cristianos, somos el cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, la unidad del cuerpo es fundamental para que el Señor derrame su poder sobre cada uno de sus miembros. Es decir, unanimidad. Suena parecido, pero ya lo vamos a explicar. El Espíritu Santo no descendió sobre individuos aislados. Yo quiero que recuerdes cómo sucedió en Pentecostés. No estaba cada uno en su casa, no estaban allí juntos, pero cada uno orando por sus propios intereses. El Espíritu Santo descendió sobre una comunidad unida, unánime. La división en la iglesia es un bloqueador, un impedimento para la unción del Espíritu Santo. Y quizás diga, bueno, pues yo no estoy en amistad con alguien,
pero quizás te quedó el dolor de alguna ofensa del pasado, reciente o hace mucho tiempo. Y si eso está ahí en tu corazón, falta de perdonar, falta de pedir perdón, rencor, resentimiento, malos recuerdos, todo eso son impedimentos bloqueadores para que el poder de Dios se derrame en tu vida y en mi vida. Así que yo recuerdo los días que sin buscar la llenura del Espíritu Santo, porque en esos días yo no era pentecostal y yo no sabía nada de estas cosas, pero me vino a mí la idea, ahora me doy cuenta que el Señor me ponía esa idea, que empecé a revisar mi vida, cómo estaba. Yo había tenido algún contratiempo con algún compañero de banco, yo trabajaba en el Banco Nación en esa época, y si había tenido algún contratiempo, me iba y lo buscaba y le decía, hace un año atrás tuvimos un desencuentro, pero yo te pido que me perdone. Pero Arnoldo, yo eso ya ni tuve en cuenta, sí, pero mi conciencia me dice que mi relación contigo no es la que debería ser. Yo necesito que me perdones, que me disculpes mi error, mi falta. Y cuando él me decía, mira, te declaro perdonado, qué alivio sentía mi corazón. ¿Verdad que hay alivio cuando alguien te perdona? Y verdad que hay alivio cuando perdonamos a alguien. Bueno, tal vez alguien no me quiera perdonar, pero ese ya es su problema. Mi problema es buscar tener una buena relación con todos, pero no solo en la iglesia, a veces está en la familia, un padre con un hijo, en el matrimonio, los hermanos. Así que la división es la causa de impedimento, es un bloqueador, un impedimento para la unción del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 1, Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y hay 3 palabritas que yo quiero destacar. Dice que estaban todos, no estaban algunos, estaban todos. Y se calcula que eran más o menos alrededor de 120 personas. Y yo digo, o pensé muchas veces, ¿no habrán tenido algún compromiso esa gente? Bueno, cancelaron todos los compromisos. Seguramente habrán ellos sido invitados a algún cumpleaños, alguna fiesta, pero en estos días estamos ocupados. Tenemos un compromiso mayor. Estamos buscando la promesa del Padre. Así que después que pasa esto, voy a participar de tu fiesta, voy a participar de tu cumpleaños, vamos a celebrar. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, pero eso no es suficiente, porque en un estadio de fútbol hay muchísima gente junta, pero están unánimes. Unánimes quiere decir con un mismo sentir, con un mismo propósito, con una misma intención. Unánime no significa que todos pensaban igual, sino que todos tenían el mismo propósito, el mismo deseo. Cuando una iglesia se pone de acuerdo, se desata un poder sobrenatural. La Biblia dice que si 2 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. ¿Cuánto más si nosotros nos ponemos de acuerdo en buscar la plenitud del Espíritu Santo? Las otras cosas pueden ser importantes y algunas pueden ser superfluas, pero démosle toda la trascendencia que tiene la búsqueda de la plenitud del bautismo o la renovación en el Espíritu Santo. Así que todos estaban con ese mismo propósito. Para recibir el fuego de Dios debemos limpiar nuestro corazón de rencores y buscar la paz con nuestros hermanos. A veces no es fácil. A veces dice, bueno, yo no tuve la culpa, el otro fue el culpable, pero no se trata de quién fue el culpable, se trata de estar unidos. Entonces, si nosotros tenemos un corazón controlado por el Señor Jesucristo, seguramente que vamos a tratar de estar en paz, reconciliados unos con otros, a pesar de las diferencias que pudimos haber tenido. Mientras nos estamos preparando para Pentecostés, en tercer lugar, tenemos que tener la lámpara encendida. La lámpara encendida. Es una expresión simbólica. La lámpara somos nosotros, pero a veces nuestra lámpara puede estar apagada y no nos sirve de nada.
porque una lámpara, la función la cumple cuando está encendida. Eso produce luz y quita la oscuridad. ¿Cómo logramos que nuestra lámpara esté encendida? En oración ferviente. La oración ferviente es el combustible que mantiene la lámpara del cristiano encendida. Los 10 días que pasaron entre la ascensión del Señor y Pentecostés no fueron días de vacaciones, fueron días de intensa intercesión. Para recordar un poquito, Jesús resucitó y no ascendió inmediatamente al cielo. Anduvo 40 días presentándosele a muchas personas para que tuvieran la evidencia de que Él había resucitado de entre los muertos. Pero a los 40 días después, Él ascendió al cielo. Cuando Él ascendió al cielo, pasaron 10 días más hasta que llegó Pentecostés. Tuvieron un plazo relativamente breve, ¿eso es cierto? Porque nosotros a veces queremos que las cosas ocurran inmediatamente, pero ellos aprovecharon esos 10 días, perseveraban buscando a Dios, orando, intercediendo, pero también reconciliándose entre ellos, porque ellos sabían que si entre ellos había algún resentimiento, alguna confrontación, alguna experiencia negativa que habían tenido, eso podía ser el gran impedimento para que no recibieran la promesa del Padre. Así que los 10 días entre la ascensión del Señor y Pentecostés, como dije, no fueron días de vacaciones, fueron días de intensa intercesión. La oración es el combustible que atrae la respuesta del cielo. La oración es el combustible que hace que Dios mueva su mano. Mientras no hay una vida de oración en la casa, si es posible a la madrugada, a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando más orás, más querés orar. Y cuando menos orás, se te va pasando el deseo de orar. Me ocurre a mí y deduzco que te ocurre a vos. Cuando yo dejo de orar una tarde, para la siguiente tarde a la tarde ya no tengo muchas ganas de orar. Pero si mantengo mi ritmo de oración mañana, tarde y noche, entonces sí. Cuando más oramos, más queremos orar. Cuando menos oramos, nos cuesta mucho, pero no te des por vencido. El Espíritu de Dios te va a ayudar a orar y vas a ser un hombre, una mujer de oración, de fuego, y vas a hacer que tu vida esté llena del poder de lo alto y tu vida va a tener un cambio extraordinario. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, Hechos 1, 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero relatarte lo que había ocurrido. Ellos terminaban de despedir al Señor, porque Él ascendió a los cielos en una nube. Y de ahí habían vuelto a Jerusalén y habían ido a la casa de la mamá de Juan Marcos, o sea, de Marcos. Ahí está el aposento alto, que era una casa de familia muy grande. Bueno, y todos estaban allí perseverando unánimes en oración y ruego. Estaban las mujeres, estaba María, la madre de Jesús, y también sus hermanos. La preparación para Pentecostés es espiritual y estratégica. ¿Por qué es espiritual? Nosotros podemos estudiar muchos libros, pero los libros o el conocimiento bíblico es bueno, pero eso no nos abre las puertas para que nosotros podamos tener esa gran experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Y es estratégica, porque esa es la estrategia que Dios nos dejó para recibir esa promesa suya. Se trata de intensificar nuestra vida de oración, reconociendo que sin el Señor nada podemos hacer. Jesús dijo un día, separados de mí, nada pueden hacer. Y eso sigue ocurriendo en nuestros días. El cuarto punto de preparándonos para Pentecostés es el propósito del poder. El propósito, porque tenemos que tener bien claro, ¿para qué queremos la llenura o el bautismo del Espíritu Santo? Yo me he tomado el trabajo hace mucho tiempo de preguntar a algunos hermanos, decime, sin mala intención te pregunto, ¿para qué querés el bautismo, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo?
Y obtuve estas respuestas, sinceras, pero un poco ingenuas. Dice, bueno, para ser feliz, para sentirme alegre, bueno, para hablar en lenguas, para tener una experiencia. Y yo quiero decirte que ninguna de estas respuestas es el motivo principal. Estas pueden ser las consecuencias. Obviamente que alguien que es llenado del Espíritu Santo no va a estar triste, va a estar gozoso, porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Va a tener una emoción, va a llorar, va a reír, va a hacer cosas así. Pero ese no es el propósito. Y otra cosa que confunde a muchos pentecostales, ¿para qué querés la llenura? Para hablar en lengua. Ese no es el propósito. Esa es la consecuencia. El propósito es llenarme de poder para ser un testigo de Cristo. Es lo mismo que si alguien le pregunta a alguien que se va a bautizar en agua, ¿para qué te querés bautizar en agua? Para salir mojado. Qué ridículo, ¿no es cierto? Nadie se sumerge en el agua para salir mojado, sino para cumplir un mandato del Señor. Así que buscar la llenura o plenitud del Espíritu Santo para hablar en lengua no es la finalidad. Pastor, ¿y vamos a hablar en lengua? Claro que sí, pero ese no es el propósito. Esa es la evidencia, pero no es el propósito. El propósito es dar testimonio de Cristo. Él lo dijo claramente. Debemos prepararnos entendiendo para qué queremos el bautismo en el Espíritu Santo. No es para un entusiasmo emocional, sino para una misión de alcance mundial. Pero pastor, yo vivo en Resistencia, ¿cómo habla de un alcance mundial? Querido hermano, querida hermana, las redes sociales cubren el planeta Tierra y la gente que no conoce a Dios las ocupan para cosas perversas. Y nosotros los cristianos nos mantenemos muchas veces al margen. Nosotros tenemos que ocupar las redes sociales para presentar a Cristo, para hablarle de la esperanza, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él vino a ofrecernos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, darnos vida eterna y llevarnos al cielo cuando nuestra vida termine en la tierra. Así que, hermanos queridos, nosotros tenemos que aprender a usar las redes sociales y hacer la gran comisión, si Dios no nos manda a salir e ir de misionero a otras culturas, usar las redes sociales, los medios de comunicación. Así que no es para un entusiasmo emocional, sino para una misión de alcance mundial. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está. Y me serán testigos. ¿Para qué es la plenitud del Espíritu Santo? Para hablarles sin rodeos, con valor a mis familiares, a mis amigos, compañeros de trabajo, compañeros de facultad, compañeros de colegio, vecinos, a todos. Que muchas veces queremos hacerlo, pero ¿verdad que muchas veces tenemos temor? Decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando el Espíritu Santo llena tu corazón y el mío, no nos va a importar, ni vamos a pensar lo que va a pasar. Le vamos a hablar abiertamente de Jesús y muchísima esa gente se va a convertir y de camino al infierno va a volverse camino al cielo. ¡Qué tremendo! Dios nos llena del Espíritu Santo para que podamos testificar de Cristo. Esa es la finalidad. Por supuesto que tiene todos sus derivados. Vamos a vivir gozoso, vamos a ser dinámicos, vamos a tener una fortaleza que nos ayuda a vencer toda dificultad, toda prueba. El Espíritu Santo nos da la valentía que nos falta para hablar de Cristo en nuestro entorno. Resumiendo, en primer lugar, la promesa del Padre sigue vigente. En Joel, capítulo 2, versículo 28, Joel 2, 28 dice, Dios prometió, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas, es decir, anunciarán mi mensaje a todos. Tenemos que tener cuidado cuando dice sobre toda carne. No quiere decir sobre toda la humanidad, quiere decir sobre los que son mis hijos, los que me han recibido como su Salvador, los que están en obediencia, los que me siguen. Y profetizarán. A veces creemos que profetizar es hablar acerca de eventos del futuro. Sí, es verdad,
Eso es una profecía. Pero en este momento yo estoy predicando, exponiendo, enseñando la palabra y yo estoy profetizando. Profetizando también quiere decir proclamar un mensaje de Dios. Cuando le estás hablando a alguien de Cristo, estás profetizando, anunciar su mensaje. Por eso te animo, en primer lugar, a consagrar un tiempo diario de oración intensa y búsqueda expectante. A veces buscamos en el templo, en el culto, pero este es un tiempo muy limitado, muy reducido. En tu casa tenés que consagrar tiempo a la oración intensa y a la búsqueda expectante, creyendo que esa promesa es para vos y que esa promesa la vas a recibir, porque Dios es fiel y Él lo prometió y Dios no miente y quiere llenarte. El punto es, ¿lo queremos? En segundo lugar, pedir perdón si has roto la unidad con alguien en la iglesia o fuera de ella. Porque a veces nos fijamos, bueno, en la iglesia todo está bien, pero en casa, ¿cómo están las cosas? Y Dios conoce. Y el Espíritu quiere venir a llenar un corazón perdonado y perdonador, un corazón santo. En tercer lugar, anhelar el fuego de Dios no para hacernos ver, sino por amor a las almas que necesitan conocer de Jesucristo. Quiero concluir con un testimonio. Cuenta un hermano que durante muchos años fue un cristiano por compromiso, por inercia, por costumbre. Iba a la iglesia y gracias que iba. Leía la Biblia y gracias que la leía. Y trataba de ser una buena persona, pero en su propia fuerza. Pero en su interior había un vacío que él lo notaba claramente. Y él se preguntaba, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, voy a los cultos, leo la Biblia, oro, procuro serle fiel al Señor, pero sigo teniendo algo que me falta. Sabía que el Espíritu Santo habitaba en él desde el momento que recibió a Cristo en su corazón, pero no sentía esa llenura, ese fuego. Su búsqueda comenzó verdaderamente cuando dejó de pedir cosas que a veces son innecesarias o secundarias. Y a veces pueden ser cosas valiosas e importantes. Pero hizo una evaluación de dejar de pedir tantas cosas y comenzó a pedir su presencia en su vida. Que su presencia sea lo más importante. Una noche, cansado de la rutina, se arrodilló y simplemente dijo, Señor, no quiero seguir caminando con mis propias fuerzas. Estoy seco. Me siento vacío. Si hay algo más de ti, lo quiero todo y lo quiero ahora, no algún día. No ocurrió nada instantáneo esa noche. Sin embargo, su hambre espiritual comenzó a crecer y a crecer, porque para recibir la llenura hay que desear. Dios no fuerza a nadie, Dios no anda tirando así como decimos a la rebatiña, sino aquel que lo anhela, lo desea, que tiene hambre, que tiene sed. Comenzó a crecer su hambre espiritual. Pasó los siguientes días meditando en las palabras de Jesús. Le vino a la mente un versículo bíblico que se encuentra en Lucas 11:13. Que es una enseñanza del Señor Jesucristo. Lucas 11:13 que dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Hay que pedir? ¿O Dios te lo da sin pedir? ¿Hay que pedir? ¿De vez en cuando? Siempre. Un poco a desgano, con toda intensidad. Pero pastor, yo no tengo ganas. Decirle al Señor, perdóname, dame el deseo intenso de reclamar la promesa que dijiste, porque yo la quiero para mí. Esa promesa invadió todo su ser. Era algo que él debía recibir por fe. Sucedió durante un tiempo de oración intensa. No hubo grandes luces, como a veces hay en los templos. No hubo música emocional apropiada para la ocasión.
Fue una convicción profunda que inundó su vida. Sintió un calor que no era físico, sino un calor espiritual. No siempre ocurre de la misma forma, pero él lo experimentó de esa forma. Yo personalmente lo recibí así. Sentí un fuego dentro mío que yo no sabía de dónde salía. Después, estudiando la Biblia, me di cuenta que era la experiencia de la llenura del Espíritu Santo hace muchísimos años. De repente los pecados que antes le parecían pequeños, hasta ahora había pecados que él hacía que le parecían pequeños, los comenzó a ver como pecados grandes. Antes decía, bueno, una mentirita más o menos, no es gran cosa. Pero ahora el Espíritu le empezó a recordar, tus mentiritas, entre comillas, son pecado ante Dios. Y se empezó a arrepentir y a pedirle perdón por todos sus pecados. Se arrepintió de todo corazón. Las palabras para alabar a Dios se le agotaron en su idioma, porque hablaba en español. Ya no tenía palabras para seguir orando y alabando a Dios. Entonces le surgió un idioma que no era suyo. Él no lo estaba buscando, pero de buenas a primeras comenzó a hablar en otro idioma. Y sin saberlo y sin buscarlo, empezó a hablar en lenguas. No entendía nada, pero él sabía que el fuego de Dios empezó a invadir todo su ser y todo su corazón. Recibió el bautismo en el Espíritu Santo. A partir de entonces, su vida tuvo un cambio radical. Comenzó a testificar de Cristo a todos con valor y convicción, y su vida fue totalmente diferente. Quiero terminar con esto. Hermano, hermana, esa experiencia también será tuya si haces lo que hizo ese hermano en la fe. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice a mí también. Hoy no tenemos mucho tiempo porque vamos a tener el servicio de Santa Cena, pero no podemos dejar así. Yo te pido, en el nombre de Jesús, que estemos de pie y que con toda tu alma, con todo tu ser, le pidas al Señor que te prepare. No esperando Pentecostés, que ocurra hoy, que ocurra esta noche, mañana. Y Dios te va a escuchar y Dios te va a contestar. Querido Padre nuestro, terminamos de ver motivos más que suficientes para buscar la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, quizás vinimos con algunas necesidades familiares, de salud o lo que sea. Esas son necesidades importantes, pero en este momento dejamos nuestra agenda de lado y pedimos que tu agenda comience a estar en vigencia. Para a partir de ahora, Señor, que nuestra agenda sea la búsqueda intencional y con toda intensidad, la búsqueda de tu Santo Espíritu. Señor, si nuestra casa no está preparada, si nuestro corazón está manchado, si nuestra mente tiene pensamientos que no son propios de un cristiano, Señor, te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones. Señor, queremos realmente, Señor, empezar esa búsqueda de preparándonos para Pentecostés. Señor, hoy recibimos un mensaje motivacional, pero lo vamos a hacer en nuestra casa, mañana, tarde y noche. Vamos a dejar nuestra agenda de lado por estos días y vamos a ocuparnos de tu agenda. Estamos en los tiempos finales y en esos tiempos finales, Señor, según tu palabra, son tiempos peligrosos, donde cualquiera de nosotros se puede apartar de tu camino. Por eso necesitamos fuerzas sobrenaturales. Esas fuerzas poderosas vienen del Espíritu Santo. Pero si nosotros, Señor, no estamos llenos, seguramente que vamos a fracasar en cualquier área de nuestra vida. Por eso en esta hora, Señor, nos comprometemos a empezar a buscar, Señor, tu plenitud desde ahora
este día, esta noche, mañana, pasado, todos los días, Señor. Y seguramente que antes de Pentecostés vamos a tener la gran experiencia de que vamos a recibir la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Y los que un día hemos, Señor, recibido esta gran experiencia, vamos a ser renovados. Yo te estoy pidiendo en estos días que renueves, Señor, esa experiencia en mi vida. Yo quiero, Señor, que los dones que me diste estén activos, no uno, sino todos los dones que me diste, las capacidades para servirte. Y quiero que el fruto del Espíritu Santo esté en mi vida. Seguramente mis hermanos desean lo mismo. Por eso te vamos a comenzar a buscar. Que en estos días sea prioritaria la oración de la búsqueda, de rendirnos ante ti y suplicar que nos perdones si estamos en falta. Señor, como a continuación vamos a tener el servicio de Santa Cena, aprovechamos también, Señor, para hacernos un examen de conciencia, porque tu palabra dice que antes de participar de la Cena del Señor, cada uno debe examinarse a sí mismo y ver cómo está. Señor, ayúdanos y perdónanos si hay alguna falta en nosotros, Señor, que nos haga indigno de participar del servicio de Santa Cena. Queremos, Padre, realmente estar preparados para que, Señor, nosotros podamos participar dignamente y que esta mañana sea una mañana memorable en nuestra vida espiritual. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Oh Dios mío, Dios santo, Dios todopoderoso, bendito es tu nombre. Prepáranos, Señor, para el servicio de la cena del Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. No te olvides de buscar al Señor en oración. Mañana, tarde, noche. Yo sé que tenés muchas ocupaciones, pero esto es prioritario. El Señor te quiere regalar algo que te va a sostener en todas las áreas. Matrimonio, familia, iglesia, ministerio, trabajo, en todo. Porque es el poder de Dios. Gracias, Señor. Bueno, le voy a pedir a los hermanos que me van a ayudar que pasen cerca de la mesa para poder repartir la cena del Señor. Quiero recordar quienes, según la Biblia, nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación, pero la Biblia enseña que hay algunas condiciones para participar. La primera condición es haber sido bautizado por inmersión, no el bautismo por aspersión, bautismo de niños, no, el bautismo de grande, bautismo por inmersión. Primera condición. Pero la segunda es estar dignamente delante de Dios. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en rectitud? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy viviendo en obediencia? ¿Estoy viviendo una vida de oración? ¿Soy fiel a mi Señor? ¿Soy fiel a mi esposo, a mi esposa, a mi hogar, a mi familia? ¿Soy fiel en todo? ¿Cómo vivo? Condiciones: estar bautizado por inmersión. Segunda, vivir dignamente ante Dios. Porque el que come y bebe sin tomar en cuenta estas condiciones, dice que acarrea un juicio sobre su vida. Y yo no quiero que nadie salga perjudicado. Así que cada uno es su propio juez. Querido Padre nuestro, en este momento, Señor, permítenos también leer el pasaje de la Biblia donde nos habla de la institución de la Cena del Señor. Pero antes te quiero pedir, Señor, que extienda tus manos, Señor, sobre cada trocito de pan y cada copita que contiene el jugo de la vid, que representa tu sangre, y que los puedas bendecir y que puedas santificar, para que sean verdaderos símbolos
para este acto memorial de recordar tu sacrificio en la cruz. Bendice estos elementos, santifícalos, Señor. Y ahora vamos a leer el pasaje donde nos habla de la participación en la cena del Señor. Dice así, 1 Corintios 11:23, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Bueno, hermanos queridos, el que va a participar, por favor, manténgase de pie. Y el que no va a participar, para facilitar el reparto, puede tomar su asiento. Cada uno decide quién va a participar y quién no. El que no va a participar puede tomar su asiento, y el que va a participar, por favor, manténgase de pie. Le voy a pedir a los hermanos que se acerquen. Bien, ya hemos orado, así que ahora cuando recibís el trocito de pan y la copa, tenela en tu mano para después participar todos juntos. Pueden pasar y repartir, hermanos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te exaltamos, Dios mío. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Oh, Dios mío. Gracias, Señor. Dios poderoso, santo eres, Señor. Oh Dios santo, digno eres, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Gloria a tu nombre. Oh Dios mío. Oh Dios mío, gracias, Señor. Oh Dios mío, oh Dios mío, gracias, Padre. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, 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 Señor, por este memorial, por recordar tu cuerpo y tu sangre, por tu sacrificio de amor por nosotros.
Oh, Dios mío. Sí, Señor. Gloria a tu nombre. Oh, Dios mío. Sí, Señor. Oh, Dios mío. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Bien. Oh, Dios mío, gracias. Bendito Dios. Santo eres, Señor. Oh, Dios mío. Santo eres, Señor, Dios del universo. Para ti sea la gloria, el honor. Santo eres. Ahí está bien. Si hay alguien que le falta el pan o la copa, por favor, levante su mano para acercarle. Si alguien se quedó sin el trocito de pan o la copita, por favor, levante su mano. ¿Allá hay alguien que levante su mano? No. Bueno, parece que todos tenemos. Pueden acercarse, hermanos. Quiero que recuerdes que este pan representa el cuerpo de Jesús. Es un símbolo, pero no por eso tiene menos valor. Representa el cuerpo de Jesús. Así que comamos este pan en memoria de nuestro amado Señor y Salvador. Quiero que recuerdes que
el contenido de esta copita representa la sangre de Jesús, que Él la derramó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nosotros lo hacemos, Señor Jesús, en memoria tuya, con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Bebamos juntos de la copa, hermanos. Les voy a pedir, por favor, los que estuvieron sentados, tengan a bien, por favor, si pueden, estar de pie. Vamos a reconocer a Cristo como Dios el Hijo, el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre y vamos a adorarle. Señor Jesucristo, te adoramos como adoramos al Padre. Te alabamos como lo hacemos con el Padre. Te damos gracias. Bendito sea tu nombre. Has recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amado Señor Jesús, celebramos una nueva Santa Cena y esperamos que nos vengas a buscar. Pero antes, Señor, permítenos ganar a muchas personas que todavía no son salvas, con la ayuda, la plenitud, la unción, el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Amén y amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Los hermanos van a recoger las copitas.